arrancar orando, ¿sí? Y reconociendo a nuestro Señor en este momento, ¿sí? Oramos. Padre del cielo, te damos gracias por la oportunidad de estar acá, Señor, y Señor, toda la obra de salvación que has hecho en nosotros y la gracia, Señor, que has mostrado, Señor, al permitirnos estar en tu iglesia, al salvarnos, al rescatarnos, redimirnos, Señor. Y hoy estar junto con todos los santos para exaltar, Señor, el nombre de tu Hijo Cristo, Señor, y escuchar su voz, escuchar tu demanda, tu expectativa para tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, porque hoy podemos disfrutar de la gracia, Señor, que tenemos en Cristo Jesús. Hoy podemos disfrutar de una iglesia, una familia, los nuestros, Señor, con los cuales nos podemos refugiar, venir, compartir, alentarnos, animarnos y vivir la vida espiritual, Señor. Padre, te ruego que estos próximos meses, donde vamos a estar estudiando la doctrina de tu palabra, tú nos alientes, Señor, a poder ser precisos y profundos en la forma en la que vemos las cosas, en la que vemos la vida, en la que practicamos, Señor, aquellas cosas que hacemos de forma diaria, que puedan, Señor, ser todas atravesadas por tu palabra, Señor, y nos guíen y nos den la sabiduría para poder vivir de una forma sabia en este mundo. Te lo rogamos, Padre, agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a arrancar la escuela dominical y vamos a arrancar por varios años el tema de la teología sistemática, ¿sí? Y déjenme explicarles cómo va a funcionar. A lo largo de todo el año 2020 estuve trabajando en una serie de preguntas que se me hicieron para la ordenación del ministerio pastoral. Eran preguntas de carácter teológico y bueno, tenía que ir respondiendo unas por unas. Y cuando empecé a desarrollar este material o a responder a esto, lo que pensé es, esto va a ser bueno para la iglesia si es que el día de mañana salgo a fundar una iglesia. Así que esto lo hice como primer objetivo respondiendo a la demanda de mi iglesia en San Justo para la ordenación, pero también lo hice y lo desarrollé de la forma en la que lo hice, pensando en ustedes, pensando en mí, pensando en este momento, pensando en la afirmación de nuestra iglesia. Entonces, la idea es ir avanzando pregunta por pregunta y lo vamos a hacer así como si fuera tipo un catecismo, ¿sí? El catecismo de Felipe Vázquez, no. Vamos a responder preguntas, ¿sí? Y vamos a ir avanzando. Pero primero, antes de enfocarnos en las preguntas de forma específica, primero tenemos que responder algunas cuestiones que son fundamentales y esenciales. La primera, ¿qué es la teología? ¿Qué es la teología? Bueno, la palabra teología es una palabra que se compone, o es una palabra compuesta, que viene del griego theos, que es la palabra para Dios, y la palabra logía, que es la palabra para palabra, logo, ¿no? ¿Cierto? Es el término para logo. Esta es una palabra que no es exclusiva o no era exclusiva en el tiempo del primer siglo del mundo cristiano. Esta era una palabra al contrario, que vos, por ejemplo, si la buscas en el Nuevo Testamento no la vas a encontrar, pero sí la vas a encontrar en textos seculares del primer siglo. Por ejemplo, se habla del verbo teologeo. Este verbo hace alusión acerca del acto de hablar de un Dios. Esto es una palabra griega que se utilizaba en el antiguo mundo cuando alguien empezaba a hablar de religión. Decían que él estaba teologizando, ¿cierto? Él estaba hablando acerca de algún Dios. Mientras que el nombre teólogo se refiere a una persona que se dedica a la teología, que es decir, hablar acerca de Dios, ¿sí? También está el adjetivo en griego teológicos. El teológicos describe algo que corresponde al ámbito espiritual o religioso. Y tenemos por otro lado el sustantivo teología, que significa la palabra sobre Dios. Que esto es lo que significa literalmente, ¿no?
Estas palabras se usaron en el primer siglo en los ámbitos religiosos paganos. Y después, con el tiempo, la Iglesia habló y adoptó este concepto para hablar acerca de la persona de Dios. El uso cristiano más antiguo de esta palabra que nosotros podemos encontrar se encuentra a principios del siglo II. La teología cristiana es el estudio de la revelación divina en la Biblia, pieza central, perpetua de Dios, la palabra de Dios como fuente y la piedad como objetivo. Esto es algo muy importante de marcar. La fuente de la teología son las Escrituras y el objetivo de la verdadera teología es la vida de piedad. Mira lo que dice David Wells con respecto a esto. Él ha hecho una definición teológica, una definición concreta acerca de la teología cristiana. Dice, la teología es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter, la voluntad y los actos del Dios Trino según Él los ha develado e interpretado para su pueblo en las Escrituras. Puntos suspensivos, con el fin de que podamos conocerle, aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él, vivir nuestra vida en su mundo y según sus términos y proyectar su verdad mediante nuestro pensamiento y nuestros actos en nuestro propio tiempo y cultura. Vamos a desglosar un poquito esta definición. La teología es el esfuerzo. Bueno, quiero decirte una cosa. Poder tener una mente y poder desarrollar una teología para tu propia vida y para la vida colectiva de la iglesia, primero tienes que entender que requiere esfuerzo. A ver, te voy a recapitular cómo ocurre esto. Síganme en el hilo de pensamiento. ¿Cuál es la fuente de la teología? ¿Cuál es la fuente de la teología? La Biblia, lo acabamos de mencionar, las Escrituras, ¿cierto? Ahora, si la teología es un esfuerzo sostenido para comprender la mente de Dios, vos decís, bueno, tengo 66 libros en las Escrituras. Esos 66 libros fueron escritos en otro tiempo, en otra era, con otro idioma, en otra cultura, para otro tipo de audiencia. Y yo lo que voy a hacer es gastar mi vida ahora a cada uno de estos libros de la Biblia, estudiarlo palabra por palabra, versículo por versículo, cláusula por cláusula, párrafo por párrafo, tema por tema, y voy a llegar a una conclusión de qué es lo que dicen los diferentes pasajes de las Escrituras, ¿correcto? Entonces yo estoy ahí inmerso en esta labor, en esta disciplina, y cuando termino de entender cuál es el significado de un texto, entonces recién ahí puedo extraer lo que realmente está queriendo decir el texto. Y ahí ese texto está tratando algún tema concreto o aporta a diferentes temas concretos. Y entonces yo tengo que aprender a entender cuál es la unidad temática de ese texto. No solamente cuál es el significado de ese texto, sino cuál es la contribución temática de ese texto. Hacemos, por ejemplo, uso del libro de los Hechos. Ustedes están recancheros con Hechos, quiero creerlo. ¿Cuáles son? Trata y te voy a dar un ratito para pensar. Hemos ido de forma sostenida, de forma esforzada, tratando de ver el significado de cada texto. En lo que llevamos del libro de los Hechos, ¿cuáles han sido las contribuciones teológicas que el libro de los Hechos ha hecho para nuestra comprensión de la teología en general? ¿De qué forma lo que hemos visto en Hechos ha hecho una contribución o a qué aspectos de la teología ha hecho una contribución lo que ya hemos estudiado? De la vida de la iglesia. Ajá, perfecto, sí, ahí tenés un aspecto teológico muy importante, ¿no? De la eclesiología, ¿no? De la eclesiología. Muy bien, ¿qué más? Bueno, también tiene que ver un poco con la doctrina de la eclesiología, ¿no? Cómo se viven las dinámicas de los unos a los otros en el contexto de la iglesia. ¿Qué más? La metodología de enseñanza, bibliología, hermenéutica, ¿cierto? Hemos visto el ejemplo de cómo los discípulos y apóstoles
manipulaban o utilizaban y estudiaban las Escrituras y la promulgaban, ¿cierto? Ahí tenemos una contribución muy importante, muy bien. ¿Qué más? La obra del Espíritu Santo. ¿Y eso a qué rama de la teología compete? Neumatología, claro, y hay contribución. O sea, cuando acá Wells está tratando de definir la teología, está diciendo, bueno, primero tienes que entender una cosa, la teología se construye con esfuerzo, ¿sí? Con esfuerzo. Y es un esfuerzo sostenido, o sea, es un esfuerzo que se hace de manera continua, de manera sostenida. Ahora, ¿por qué se hace ese ejercicio? ¿Por qué hacemos esa disciplina? Bueno, acá Wells lo que está diciendo es para conocer la voluntad, los actos del Dios Trino, según Él los ha develado e interpretado para su propio pueblo en las Escrituras. Tenés que entender qué es la Biblia. La Biblia es el acto condescendiente de un Dios eterno que no tiene principio, que no tiene fin, que pertenece a otra esfera totalmente perfecta e incomprensible, que se condesciende a sujetarse en mecanismos de comunicación para que el hombre le pueda conocer, no para que le pueda comprender, para que el hombre le pueda conocer. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí o más o menos? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si no me entienden, me hacen preguntas. No entendí, Feli, lo que estás diciendo. Entonces, eso es lo que Dios ha hecho. Condesciende con el hombre y baja una esfera y habla en un idioma natural, como todos nosotros lo hablamos, para comunicarse y para que nosotros podamos entender a través de ese acto de comunicación quién es Él, cuál es su voluntad, cuáles son sus actos, y la iglesia responde a eso tratando de interpretar lo que Dios ha querido decir. Ahora, ¿cuál es el fin de todo esto? Conocer a Dios de una forma más concreta. No solamente eso, mira, me encanta cómo lo expresa Wells. Aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él. Aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él. Mira, yo entiendo, y lo vimos la semana pasada, cuando nosotros cerramos la segunda escena del libro de los Hechos, que la iglesia, frente a las amenazas, empezó a cantar una canción, pero hizo una declaración teológica muy importante. Soberano Dios, déspotes, tú creaste los cielos y la tierra. ¿Qué tiene que ver eso con las amenazas? Bueno, Dios está teniendo el control de las amenazas que están ocurriendo acá. Hay una iglesia que tiene una unidad y tiene una identidad teológica clara que los dirige no solamente en este momento práctico, sino en todos los momentos prácticos. Miren, no vamos a tener una iglesia sólida o no existen iglesias sólidas que no puedan dirigir su forma de pensar por medio de la teología bíblica. La teología bíblica determina todo. Determina, por ejemplo, el propósito de tu vida, determina los valores de tu vida. La teología bíblica determina tu perspectiva acerca de vos mismo, de tus hijos, de tu esposo, de tu trabajo, de tus compañeros de trabajo, de tu jefe, de las circunstancias en las que veis. La teología bíblica va a enseñarte, por ejemplo, qué significa tu matrimonio, qué significan las relaciones en la iglesia, qué lugar tienen. La teología bíblica responde a cómo darle gloria a Dios, ya que ese es el propósito máximo de la existencia de una persona. Si las personas si nosotros como iglesia no aprendemos a desarrollar un apetito por la teología, lo que va a pasar es que vamos a tener un cristianismo superficial, porque vamos a desconocer cómo es la forma en la que nuestros pensamientos se pueden dirigir hacia Dios y no hacia las cosas del mundo. Cómo nosotros podemos dirigir nuestros corazones hacia los afectos de Dios y no hacia los afectos de este mundo. Y cómo dirigir nuestras voluntades a la obediencia y no a los deseos pecaminosos de la carne. Todo eso solamente puede ocurrir a menos de que la iglesia abrace una mentalidad teológica. Y de esa manera vivir nuestra vida en su mundo y según sus términos y proyectar su verdad mediante nuestro pensamiento y nuestros actos en nuestro propio tiempo y cultura. Esto es algo apasionante porque la teología
no solamente nos da un marco de pensamiento concreto acerca de lo que debemos creer y practicar, sino que además traduce todo el contenido escritural a nuestro tiempo y cultura. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no ponemos luces? Ponemos una cortina oscura. Hacemos la reunión del domingo a la noche, ¿no? ¿Por qué no hacemos esas cosas? Bueno, hay una mente teológica que dirige todas estas cosas. ¿Por qué hacemos una escuela dominical y no hacemos la cena del Señor todos los domingos? Todas estas prácticas cotidianas y que para quizás nosotros ya es natural que la iglesia tenga una escuela dominical, es natural que se celebre el domingo, ¿cierto? Es natural que lo hagamos en la mañana, es natural que estemos estudiando teología, pero todo esto está siendo dirigido hacia la teología. Y quiero mostrarte, utilizando un pasaje de las Escrituras hoy, en realidad no voy a usar un pasaje, voy a usar todo un libro de las Escrituras para mostrarte el lugar que tiene la teología en la vida de la iglesia. Acompáñenme a Hechos capítulo 20. Vamos a entender un poquito el contexto. Vamos a estudiar Efesios, pero primero vamos a ir a Hechos capítulo 20. Hechos 20, 26 al 30. Un varón que me ayude leyendo. Hechos 20, 26 al 30. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he reunido ancianos, anunciados y todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto prolijos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas que harán para arrastrar tras sí a los discípulos. Bueno, tenés que entender un poquito de cómo ocurre el trasfondo de la carta de los Efesios. Pablo escribe la carta de los Efesios estando en la prisión, pero antes de llegar a la prisión, Pablo termina su tercer viaje misionero y él tiene una ofrenda muy generosa para la iglesia de Jerusalén. Conocen la historia, ¿no? Termina el tercer viaje misionero, pasa por Macedonia, viaja hacia Grecia, Acaya, cruza el mar, está viajando por el Mediterráneo, llega a Mileto, se encuentra con los ancianos de Éfeso, los hace llamar, se encuentra con ellos y él les da este discurso. Es uno de los discursos más importantes de todo el libro de los Hechos. Y ahí en ese discurso, Pablo le está diciendo lo siguiente: miren, yo estoy limpio, yo di todo el consejo de Dios, ahora yo les voy a demandar algo a ustedes. Ustedes tienen que cuidarse de ustedes mismos y de la doctrina y tienen que persistir en esto. Y además de eso, Pablo sabe, porque él ya conoce el escenario donde se desarrolla la iglesia de Éfeso, y además de eso no ignora las artimañas del error del enemigo y sabe que ellos están en una guerra espiritual. Pablo anticipa el hecho de que en la iglesia de Éfeso se van a levantar falsos maestros dentro del grupo de ancianos que ya estaban ahí, que aparentemente eran bastantes, que van a producir un desánimo y van a producir error en la vida de la iglesia. Y estas son las últimas palabras que Pablo le dice a los ancianos de Éfeso. Ahora, Pablo en Colosenses capítulo 2 nos dice que sobre él se agolpa un peso, que es el peso de las iglesias. Y ahora Pablo va a Jerusalén, él da este discurso, él se queda con su mente, va a venir la apostasía a la vida de la iglesia, él no lo puede evitar, pero él sigue adelante con su meta, llega a Jerusalén, es encarcelado, pasa 2 años preso en Cesarea Marítima, después cuando por fin puede ser libre, él hace una apelación al César, de ahí lo llevan a Roma y ahora está en Roma encarcelado. Y en Roma llega un hombre que se llama... se me fue el nombre. Epafras se encuentra con Pablo y le cuenta cómo está el estado de la iglesia de Colosas.
Y ahora Pablo tiene un equipo ahí en Roma, junto con él está en la cárcel, en una cárcel domiciliaria, pero privado de su libertad. Hay un grupo de personas y él, bueno, dice, tenemos que responder a la demanda que tiene la iglesia de Colosas, vamos a escribir una carta y voy a mandar a Onésimo y voy a mandar a Tíquico. Pero Pablo piensa, Tíquico tiene que viajar de Roma hacia Colosas. Inevitablemente va a tener que pasar por Éfeso. Y ahí es en ese momento que Pablo escribe la carta a los Efesios. Pero vos tenés que entender una cosa. Lo último que Pablo había sabido y le había dicho a los Efesios era que la apostasía iba a venir. Entonces, cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, una de las cosas que vos tenés que entender es que la intención que Pablo tiene es afirmar a los creyentes de la iglesia de Éfeso. Vos finalmente llegás a 1 Timoteo, no te pierdas, trata de seguirme. Llegás a 1 Timoteo capítulo 1 y se habla de dos hombres, Alejandro e Himeneo. ¿Se acuerdan de sus nombres? ¿Qué pasó con esos hombres? Alejandro y Himeneo. Estaban precisamente haciendo lo que Pablo anticipó en Hechos capítulo 20. Habían introducido doctrinas cerradas y estaban arrastrando a la gente tras esas doctrinas cerradas. ¿Y qué hizo Pablo? Los entregó a Satanás, ¿no? Los excomulgó de la vida de la iglesia. Ahora, tenés ahí una realidad que pasó y tenés a un Pablo que en el medio está en la cárcel y él está con su corazón agolpado y él tiene un corazón por Éfeso. Él está preocupado por la iglesia de Éfeso. Ahora, la pregunta que uno podría hacerse es, ¿cómo va a ser Pablo que sabe que la iglesia está en un peligro para afirmar la iglesia? ¿Cómo va a hacer Pablo para afirmar la iglesia de Éfeso? Bueno, le va a dar una carta llena de consejos prácticos, ¿no? Hagan la reunión a las 8 de la mañana, tengan reuniones de oración, procuren tener un grupo para los jóvenes, cuiden la vida de los matrimonios. ¿Es eso lo que Pablo hace? Pablo va a arrancar para afirmar la vida de estos creyentes hablando acerca de las riquezas que el cristiano tiene. Y fíjate cómo Pablo logra el propósito de afirmar o envía esta carta con el propósito de afirmar los ánimos y la madurez espiritual de estos creyentes en esta iglesia. Versículo 3 de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Lo primero que Pablo va a hacer para poder afirmar los ánimos de los discípulos es empezar a hablar en un lenguaje teológico. Él va a empezar a hablar acerca de verdades profundas, pero principalmente lo que Pablo va a hacer es hablar acerca de la identidad del creyente. Pablo va a tomar una carta y va a hablar con un lenguaje profundo, no solamente porque él entiende que sería bueno que la iglesia tenga un lenguaje profundo. No es eso lo que Pablo tiene en mente. Pablo tiene en mente que la iglesia está en un peligro, de que hay personas que se conducen de acuerdo a sus pasiones, de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a sus impulsos egoístas. Y la única forma de poder afirmar a la iglesia es por medio de la teología escritural. Y lo primero que él va a decir, esto es lo que ustedes tienen en Cristo, tienen todas las bendiciones espirituales. Versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Pablo empieza a hablar de una doctrina sumamente interesante, que es la doctrina de la elección. Mira, la primera evidencia de que como creyente tenés todas las bendiciones a tu disposición es el hecho de que tenés que saberte o verte o conocerte a vos mismo como un escogido de Dios. Eso es lo que está diciendo acá. Bueno, ¿cuándo ocurrió? Esto ocurrió antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué ocurrió? ¿Por qué el Señor te escogió desde antes de la fundación del mundo? Bueno, ahí está diciéndolo. Para que seas santo y sin mancha delante de Él. ¿Te imaginas? La iglesia está ahí sin textos inspirados como nosotros los tenemos ahora y de repente reciben un texto inspirado.
una carta de parte de Pablo, una carta autoritativa. Y esta carta ahora está diciendo que ellos son escogidos de Dios, que ellos cuentan con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y lo primero que tienen que hacer para poder afirmarse y alejarse del error es entender su carácter a la luz de la elección. ¿Sabes una cosa? No puede haber afirmación sólida en la vida de un creyente a menos de que entienda de forma bíblica la doctrina de la elección. Una de las cosas que genera mucha distorsión en cuanto a la vida espiritual es una falsa comprensión o una errada comprensión acerca de la doctrina de la elección. Ahora, Pablo va a ser muy detallado con su explicación, porque él no solamente va a decir que ellos son escogidos de Dios, sino que va a decir dónde ocurrió esa elección. Esa elección ocurrió desde antes de la fundación del mundo. No solamente va a decir cuándo ocurrió, sino para qué ocurrió. Esto ocurrió para tomar pecadores y transformarlos y llevarlos a un punto donde no tengan mancha alguna en su vida. Deshacer por completo las obras del pecado. No solamente te dice que Él te escogió, cuándo te escogió, para qué te escogió, sino la razón de por qué Él hizo eso. La elección de Dios en escoger a algunas personas para salvación reflejan el amor compasivo que Dios tiene. Versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Y ahí tiene que ver con direccionamiento. No solamente Dios te escogió para transformarte, Dios te escogió para determinar el camino hacia el cual vos vas a ir. Claro, cuando vos empezás a verlo a la luz de la vida práctica de la iglesia, si mi mente, mi forma de ver el mundo, mi forma de ver la iglesia, mi forma de ver la familia, mi forma de ver mi crianza con los hijos, mi forma de relacionarme con las personas que están a mi alrededor, se ven a la luz de la elección, entiendo de que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho en función y en beneficio de llevarme a ser puro y sin mancha delante de Él, destinándome a que yo actúe como un hijo de Dios, un hijo de Dios. Ahora, no solamente te va a decir que fue en amor, no solamente te va a decir que fuiste predestinado desde antes de la fundación del mundo, que hay una dirección en esta elección, sino que además te va a decir por qué Él lo hizo, cuáles fueron el fundamento de donde esto ocurrió. Y ahí en el versículo, al final del versículo 5, utiliza la conjunción kata, que es según o de acuerdo a el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. No puede haber cristianismo sólido si una persona no logra entender que la razón por la cual Dios le ha escogido se fundamenta en el hecho de que Dios lo ha querido así. Dios lo ha querido así. No ha habido nada, absolutamente nada en la vida de una persona para que esa persona estimule, gane o produzca el favor de Dios en la elección. No hay nada. Ahí utiliza un adjetivo que es la palabra puro y tiene que ver con precisamente eso. Si vos querés entender por qué Dios te ha escogido, entonces tenés que entender esto. Es porque Dios solamente de su propio deseo, Él quiso hacerlo. Ahora, uno podría enfocarse en los pequeños detalles de la carta, pero lo que quiero es que no te pierdas en la intención general de la carta. ¿Cómo puede hacer Pablo, o qué es lo que ocurre en la mente de Pablo para poder afirmar una iglesia que está en peligro? Le habla teológicamente. Le habla acerca de su identidad teológicamente. Y lo primero que les va a decir es esto. Ustedes tienen que saberse escogidos y estos son los fundamentos de la elección. No solamente tienen que saber que son escogidos en el Señor, sino que tienen que ver quién está participando en la obra de salvación. Mira, versículo 3, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos más adelante. Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. En Él, o sea, en Cristo,
tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No solamente está hablando de la doctrina de la elección para afirmar al creyente, sino que está hablando acerca de la participación del Dios Trino en la salvación. El Padre escogiendo, el Hijo siendo el canal, ¿sí? Y más adelante dice en el versículo 13, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, Pablo no solamente quiere que estas personas sepan que son escogidas, sino quieren que sepa que toda la Trinidad está inmersa en el acto electivo, en la obra de salvación, en el plan de redención. Más adelante, fíjate, es interesante el versículo 15. Abro un paréntesis, ¿no? Acá. Hay momentos... hay un libro de Donald Whitney que se llama Orando con la Biblia, te lo recomiendo un montón. Y una de las cosas que yo he visto que han traído mucha salud a mi vida espiritual ha sido tomar esas oraciones que se encuentran en la Biblia y tratar de replicarlas para mi propia vida. Y en el versículo 15 al 23 hay una oración, porque Pablo acaba de dar mucha doctrina, pero él sabe que su enseñanza tiene que estar acompañada de algo que es la oración a Dios, porque Dios es el que puede hacer que estas verdades teológicas lleguen al corazón de una persona y se afirmen en el corazón de una persona. Y mira qué es lo que hace Pablo en el versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjate una cosa, Pablo está hablando teológicamente en el capítulo 1, está hablando acerca de la doctrina de la elección, está hablando acerca de la redención, está hablando acerca de la salvación, está hablando acerca de la garantía de la salvación, pero ahora Pablo va a hacer algo y él les dice, además de enseñarles teología bíblica, les voy a enseñar a orar teológicamente. Y mi oración hacia ustedes es que los ojos de su entendimiento se puedan abrir a estas verdades, se puedan adherir a la conciencia de ustedes, puedan pegarse en la mente. Y ahora esto no sea solamente un pensamiento de Pablo, sino que sea el pensamiento de cada creyente de la iglesia. Ahora, capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Empieza a recordarles, no solamente les dice y les afirma lo que son, sino que les recuerda de dónde el Señor les ha rescatado. ¿De dónde les ha rescatado? De un estado depravado, totalmente depravado. Y en el capítulo 2, versículo 1 al 7, nos va a hablar acerca de la condición anterior del hombre. La condición anterior del hombre. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que pensar? No puede haber cristianismo sólido a menos que la iglesia entienda de forma teológica, bíblica y profunda la doctrina de la depravación. No pierdas de vista el propósito. Pablo está preocupado por la iglesia de Éfeso, ¿no? Eso es lo que él dijo en Colosenses capítulo 2. Se agolpa un peso por todas las iglesias, más que nada por las que aún no han visto su rostro. Se agolpa, o sea, está generando una presión en la vida de Pablo. Pablo ha dejado a los ancianos sabiendo de que ellos van a estar en un peligro continuo, constante. Ellos están en un peligro y entonces en ese peligro, Pablo, estando ahí, viendo la oportunidad de afirmar los ánimos de los creyentes, ¿qué hace? Escribe esta carta. Y entonces ellos tienen que saber la doctrina de la salvación, ellos tienen que saber quiénes están inmersos en la salvación, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pablo ora para que esta comprensión de la salvación se abra en el entendimiento de ellos, pero además Pablo entiende que no puede haber cristianismo sólido si no hay creyentes que entiendan la doctrina de la depravación. Tienes que entender de dónde te rescató el Señor. Tienes que entender la nueva identidad que tenés en Cristo. Tienes que entender la obra que el Señor ha hecho y de dónde el Señor te ha rescatado. Esto es algo sumamente importante.
capítulo 2. Capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No puede haber un cristianismo que se afirme sólidamente a menos de que entienda la doctrina de la gracia. Si no entendemos este elemento fundacional de la gracia, lo que vamos a tener es una cosmovisión, una perspectiva acerca de la vida, de la iglesia, del mundo espiritual totalmente errada. Y ahí llega el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Claro, acá esto es un nexo entre todo lo que vino diciendo antes, somos creados, somos hechura de Dios, o sea, capítulo 1 y todo lo que ha venido diciendo hasta acá del capítulo 2. Pero ahora va a decir destinados o señalados o creados con un propósito para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora Pablo va a hacer algo muy importante en este versículo. Cuando vos haces las relaciones gramaticales, te das cuenta que Pablo está haciendo una escritura excepcional. Porque él está hablando acerca de la identidad del creyente, pero ahora va a hablar acerca del destino del creyente, hacia qué es que Dios lo ha predestinado, hacia dónde es que Dios lo ha destinado. Bueno, Dios lo ha destinado a buenas obras. Pero antes de que Pablo empiece a explicar cuáles son las buenas obras de antemano que Dios preparó, Pablo necesita hablar acerca de un misterio, porque no hay buena obra que se pueda desarrollar para un creyente fuera de una comprensión correcta acerca de la iglesia. Y eso es precisamente lo que hace en el versículo 11 en adelante y todo el capítulo 3. Pablo empieza a hablar acerca de la doctrina de la iglesia. Empieza a hablar de que antes estaban separados por las barreras, que eran ajenos a las promesas, que eran ajenos estaban en enemistad, ellos no podían participar, pero era en Cristo esa barrera se ha derribado, y en esta dispensación lo que el Señor ha hecho es de los dos pueblos formar uno solo. De los dos pueblos formar uno solo. ¿Y cómo se llama esto? La iglesia. No puedo entender las obras que Dios preparó de antemano a menos de que yo tenga una comprensión sana de la iglesia. No puede haber una comprensión sana de cuáles son las obras que Dios me ha destinado si yo no entiendo la iglesia. Capítulo 2 empieza a hablar acerca de todo esto. Capítulo 3, Pablo sigue hablando acerca de la iglesia y habla acerca del misterio de la iglesia y que para él fue revelado, de la cual él ha sido hecho ministro, ¿cierto? Y ahora Pablo, habiendo hablado de la iglesia, hablando de la identidad, hablando de la obra redentora que el Señor ha hecho en las personas, habiendo hablado de la doctrina de la elección, habiendo hablado de la predestinación, habiendo hablado de dónde viene esa elección, de que vino del puro afecto de la voluntad de Dios, es que se introduce el capítulo 4. Y entonces Pablo entiende que esta es la forma en la que la iglesia se va a afirmar, con todos estos elementos antecedentes. Ahora, para los que se sumaron más tarde, lo que estamos haciendo es mostrando cómo en la práctica ministerial de los apóstoles, la teología fue una llave, un fundamento muy importante para afirmar los ánimos de los discípulos, afirmar el establecimiento de la iglesia. A veces la teología se ve como algo lejano de la práctica y de la vida de la iglesia, pero lo que nos muestra el patrón apostólico es que a menos que una iglesia atesore la teología bíblica, va a poder ser una iglesia sólida. A menos de que una iglesia pueda hablar un lenguaje teológico, a menos de que no se cumpla la oración que Pablo hizo en Efesios capítulo 1, versículo 15, por lo cual yo doblo mis rodillas para que se abran los ojos de su entendimiento y que el Señor les dé revelación, iluminación, sabiduría para entender qué es lo que ustedes son realmente en Cristo. A menos de que eso no ocurra, no va a haber una iglesia sólida. Entonces, arrancamos diciendo ahí al principio que la teología es un esfuerzo sostenido. La teología es un esfuerzo sostenido. La teología es un esfuerzo que requiere diligencia, que requiere trabajo y que requiere la dedicación de cada uno de los creyentes que componen a una iglesia.
Esto no es una labor de unos pocos, ya lo hemos dicho mucho en este púlpito. Este es el asunto de tu vida. Tienes que aprender a escuchar y a abrazar y a atesorar y a conocer y a ver y a contemplar y a amar y a deleitarte en la teología bíblica. Si Pablo sabe que van a venir ancianos que van a desgarrar la vida de la iglesia, que van a enseñar falsa doctrina, ¿cómo voy a hacer para poder lograr que la iglesia esté equipada para hacer frente a todo este tipo de desafíos? Hablándoles teológicamente. Hablándoles de formas profundas, hablándoles de formas concretas, haciendo lo que dice Wells. Un esfuerzo sostenido de hablar con esto. Ahora, esto no solamente lo vemos en la carta de los Efesios. Lo vemos, por ejemplo, cuando Pablo le escribió a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús, lo que has oído de mí, de muchos testigos, esto enseña a otros hombres que sean capaces de enseñar a otros. Y en el capítulo 4 de 1 de Timoteo dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. La doctrina, la teología, esto tiene que ser el lenguaje de la iglesia. Ayer venía en el auto hablando un ratito con Sergio Gauto, y él me hablaba de su trabajo, ¿no? Que es el mundo de la programación. Tengo acá un programador también. Y yo le preguntaba por una empresa que conocía, una empresa europea, y él me empezó a hablar acerca del lenguaje. Me dice: yo podría trabajar ahí si el lenguaje que manejan es, me dijo, Java, creo que se llama el lenguaje, ¿no? Java. Si yo sé trabajar con el lenguaje de Java, podría trabajar en esa iglesia. Y cuando él me hablaba de eso, yo pensaba en la iglesia y decía: wow, qué interesante este concepto, ¿no? Porque yo podría ser un cristiano efectivo en la medida de que yo pueda hablar el lenguaje de la doctrina bíblica. Eso es lo que me capacita, eso es lo que me equipa, eso es lo que me motiva a poder vivir una vida verdaderamente efectiva para el Señor. ¿Sabes una cosa? Dios ha dejado todas las cosas muy en claro para que cuando llegues al momento de la eternidad no te encuentres con ninguna sorpresa. No te encuentres con ningún mal momento en la eternidad. Dios te ha dejado las cosas muy claras para que las conozcas. Pero una persona que no atesora la teología, que desconoce la teología, tristemente, cuando llegue a ese momento, se va a encontrar con muchas sorpresas. Porque Dios no es un Dios que ha querido ocultar las cosas, que habla en un lenguaje místico y oculto para que las personas no le conozcan. Al contrario, Dios se ha revelado de una forma clara para que Él pueda ser conocido y contestar lo que está diciendo Wells acá. Dice que esto es para poder conocer el pensamiento de Dios y poder conocer el pensamiento hacia Dios. Entonces, un cristiano que atesora la teología, que conoce la teología, que se sumerge en la interpretación bíblica, no va a encontrar sorpresa alguna. ¿Por qué? Porque sabe quién es Dios, sabe cuáles son sus demandas, saben cuáles son sus expectativas, saben cuál es el plan que Él tiene. Ahora, en el capítulo 4 de Efesios, vamos a volver ahí, quiero que te centres en el versículo 14, para que no seamos niños que fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Este es un pasaje muy interesante de estudiar. Una de las formas en las que vos ves claramente la falsa doctrina, y no estoy hablando de testigos de Jehová, mormones, no estoy hablando de católicos, estoy hablando de la falsa doctrina que muchos creyentes compran y creen, se ve en vidas inestables. Gente que no sabe para dónde va. Gente que las oportunidades o las puertas que se van abriendo los van distrayendo y ellos son llevados por toda forma de doctrina. Lo contrario a eso es una persona clara y definida. Lo contrario a una persona que tiene una falsa doctrina o que no está teniendo solidez teológica es una persona que sabe hacia dónde va. Es una persona que sabe cuál es el paso 1, cuál es el paso 2, cuál es el paso 3 y hacia dónde se está dirigiendo su vida.
Y acá Pablo está diciendo esto, la doctrina en la mente de Pablo no es solamente una cuestión intelectual. Si vos lees, por ejemplo, Tito capítulo 2 te dice, tú pues habla la sana doctrina, que los ancianos tengan un comportamiento, que las ancianas tengan un comportamiento, que las ancianas entiendan su lugar en la iglesia, que las mujeres jóvenes entiendan su lugar en la iglesia, que los jóvenes entiendan su lugar en la iglesia, que los que trabajan en relación, en relación de dependencia entiendan, ¿cierto?, su lugar en este mundo. O sea, la doctrina no solamente tiene que ver con lo que yo afirmo intelectualmente, sino la doctrina es, por ejemplo, el elemento que determina cómo yo, por ejemplo, tomo decisiones. Algunos de ustedes me han dejado acompañarles en algunas decisiones y me han escuchado hablar de esto. Tomar decisiones es una cuestión teológica. Es una cuestión teológica. Hay muchos que, por ejemplo, piensan que la forma en la que se toman decisiones es por medio de las puertas abiertas, ¿no? Lo hemos hablado en otro momento. Se van abriendo las puertas y entonces vos vas diciendo, este es el rumbo hacia donde tengo que ir. Justo esta semana estaba hablando con una persona, ¿no?, de nuestra iglesia que decía, no, yo tengo el llamado para acompañarte en la vida de la iglesia. Queremos ir a apoyar allá. Y de repente se abrió una oportunidad laboral en el lugar donde él estaba y dijo, no, Dios abrió esta puerta, este es el lugar donde tengo que estar. Y vos te das cuenta de esa inestabilidad, ¿no? Ahora uno ve, por ejemplo, los ejemplos gráficos y uno, por ejemplo, ve a Pablo yendo hacia Jerusalén y el Señor anticipándole, van a venir persecución de manera gráfica, de manera didáctica, de manera pedagógica. Pablo, si vos vas a Jerusalén, las puertas están cerradas. Y uno podría preguntarse, ¿Pablo fue negligente en hacerlo? No, él entendía que la voluntad de Dios era atravesar todas esas puertas cerradas. Entonces, no hay fundamento para eso. Otros utilizan las escrituras de una forma superficial, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo que decidir entre ir a Buenos Aires, quedarme en Buenos Aires o irme a Villa María a acompañar un proyecto misionero, ¿no? Y entonces lo que puede pasar en la mente de una persona es lo siguiente, siéntense, bienvenidos. Lo que puede pasar en la mente de una persona puede ser, bueno, voy a utilizar un texto y van y abren Génesis y leen el libro de Génesis y dice, bueno, anda a la tierra que yo te voy a mostrar, deja tu parentela, tu familia y yo te voy a bendecir y voy a hacer de vos una gran nación. Y vos decís, eureka, ahí está, esa es la señal de Dios para irme a Villa María y acompañar un proyecto misionero. Y hay gente que toma decisiones así. Y después vos ves la inestabilidad. Me acuerdo que el año pasado estábamos acompañando a una chica, éramos varios los que estábamos ahí alrededor de una parejita de chicos que estaban decidiendo si se iban a casar o no. Y ella tenía su conciencia tan mal informada que no podía tener esta estabilidad en su decisión. Ella quería casarse, pero al final no se pudo casar por el alto grado que había en su mente, en su conciencia, de tanta mala información. Y entonces muchos tratan las escrituras de esa forma superficial y no entienden el significado del texto y entonces vos los ves, son llevados por todo viento o inestabilidad. Hay otros que, por ejemplo, hablan de la toma de decisiones como, por ejemplo, Dios me lo mostró a mí. Y basan sus criterios, basan sus planes, basan sus decisiones en función de lo que sienten. Cuando las escrituras hablan de que si hay un lugar engañoso y hay un terreno peligroso para la vida de una persona, es el campo de su corazón, es el campo de sus afectos. Y entonces, ¿cómo se toman decisiones? Bueno, se toma estudiando las escrituras de manera detallada, cuidadosa, precisa, utilizando principios hermenéuticos claros, construyendo principios que se deriven de la interpretación de las escrituras, y eso es suficiente para poder tomar las decisiones. Son los principios. Entonces, claro, cuando Pablo está hablando acá en capítulo 4 acerca de llevados de todo viento de doctrina, está hablando de que no solamente la doctrina en ese sentido intelectual es la que está afectando para que una persona sea inestable. Una mala comprensión, una mala cosmovisión, una mala interpretación de las escrituras, de cómo se toman decisiones, hacen que una persona sea inestable. Que una persona no sepa por qué está acá,
y por qué debe sostenerse acá, o por qué debería moverse, o cuáles son los valores que va a atesorar en su vida, qué es lo que va a direccionar su vida. Entonces, Pablo entiende de forma clara que la teología no es un aspecto solamente intelectual. Esto es algo que atraviesa, que penetra la mente, el entendimiento, el corazón y la voluntad de los creyentes para hacer lo que Dios está esperando que su pueblo haga. Entonces la teología es sumamente práctica, porque tenemos que estudiar teología de forma sostenida y esforzada, porque entregar nuestra vida a la teología, porque sin teología no va a haber un pueblo que esté agradando a Dios. Es así de simple. Sin teología no va a haber gente que pueda entender las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros caminemos en ellas. Eso no es algo abstracto, eso no es algo imaginativo, eso no tiene que ver con lo que a vos te parece, es muy concreto y es teológico. Entonces, tenemos que terminar acá nuestra escuela dominical, pero por eso vamos a estar estudiando teología los próximos años. Ya terminamos el curso de membresía y ahora vamos a empezar a estudiar teología a medida que vayamos avanzando, ¿sí? Vamos a ir respondiendo algunas preguntas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿No? O sea, de repente cuando hablas en el aspecto de tomar decisiones, nosotros tenemos que tomar en cuenta que o sea, la Biblia no va a describir casos puntuales, sino va a apuntar a principios, ¿no? Y esos son los que van a regir, o sea, nosotros no nos tenemos que guiar por situaciones específicas que se están manejando. Claro, al contrario, hay que leer las situaciones específicas a la luz de los principios que las escrituras proporcionan de forma clara y decidir en función de esos principios. Te digo una cosa, pasamos por el libro de Hechos capítulo 2, ¿no? Y vimos el contexto, y vimos que habían personas que estaban desde la punta más lejana de Pakistán hasta España, judíos que habitaban bajo esa región, se congregan en Pentecostés y ahora están ahí en Pentecostés y ahí empiezan a predicar la palabra y surge la iglesia y personas se convierten. Lo primero que estas personas entienden es, tenemos que estar cerca de donde la verdad está. Y una de las cosas que vamos a ver nosotros hoy es que muchas de estas personas pagaron precios muy altos por estar ahí. Pero fue el principio lo que decidió que ellos se mantuvieran ahí. Y bueno, esto se ve de una forma descriptiva en Hechos, pero después cuando vos ves el lugar que tiene la iglesia en el lugar de un creyente, o ves la perspectiva que el Señor Jesucristo tiene acerca de la iglesia local en los 3 primeros capítulos de Apocalipsis, ahí vos te das cuenta, no, la iglesia es algo determinante en la vida de un creyente. No es un elemento periférico, no es un elemento optativo, es un elemento central. Y los primeros creyentes, los creyentes más primitivos de la historia lo entendieron y por eso se quedaron ahí. Y muchos no volvieron a sus lugares. Entonces ahí vos ves cómo los principios proporcionan claridad aún para nuestro tiempo. Aún para nuestro tiempo. Entonces, los principios guían, los principios dirigen. Y nosotros tenemos que aprender para ser una iglesia que no es llevada por cualquier viento de doctrina a entender, bueno, el contexto viene hablando acerca del lugar que Dios le ha dado a los maestros, a los pastores, cómo el Señor proporciona enseñanza como un don de Él para que la iglesia sea firme y para que la iglesia crezca. Entonces, en la medida que nosotros más nos sumerjamos en estas disciplinas, mayor claridad de principios, mayor claridad de poder utilizar las escrituras, de poder conectar las escrituras de una manera legítima a circunstancias cotidianas, nos van a dar la claridad de qué es lo que tenemos que hacer. Y eso se refleja en una vida estable. No se refleja en una vida ambigua, en una vida inestable, en una vida que no sabe para dónde va. Los principios proporcionan mucha claridad hacia dónde vamos. Entonces, y eso es lo que está diciendo Pablo acá, ¿no? Pero sí, es la forma, es el lugar que la teología tiene en un aspecto como es la toma de decisiones, en muchos otros aspectos más, pero ahí se ve claramente, ¿no? Cómo la teología penetra, incide y afecta, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta?